Canal del Congreso y CESOP. Presentan A Fondo. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa A Fondo. Es una producción del Canal del Congreso y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. En esta ocasión vamos a hablar de ética y de secreto profesional periodístico. Y para ello nos acompaña Omar Raúl Martínez, licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la ENEP Acatlán, director de la Revista Mexicana de Comunicación y actualmente presidente de la Fundación Manuel Buendía. Omar Raúl, bienvenido. Nos acompaña también el diputado Nazario Norberto Sánchez, diputado del PRD. Bienvenido, diputado. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Y nos acompaña Jaime Cárdenas Gracia, diputado del PT, integrantes de la Comisión Especial sobre el Seguimiento de Periodistas y Medios de Comunicación. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por participar aquí con nosotros en el canal del Congreso. Quisiera empezar esta plática con Omar. ¿Dónde estamos ubicados los mexicanos para profesionalizar el periodismo en México? El tema de la profesionalización periodística en México es una asignatura que se requiere fortalecer. Si bien es cierto que desde el ámbito académico se impulsan seminarios, cursos, diplomados para influir o para inducir mejores periodistas y comunicadores, lo cierto es que a nivel mediático ha habido poco compromiso, poca disposición para seguir actualizando a sus propios trabajadores, particularmente los periodistas, ¿sí? En temas muy necesarios, incluso como los que tienen que ver con la tecnología informativa, con los que tienen que ver incluso con el manejo de redes sociales, por ejemplo, e incluso con lo que tiene que ver con manuales o cursos de autoprotección periodística, o la necesidad de discutir temas que tienen que ver con su trabajo periodístico a nivel ético profesional. En ese sentido, pensamos desde la Fundación Manuel Buendía y desde la academia que se precisa que los medios de comunicación y particularmente los dueños y directivos de los mismos asuman un compromiso más frontal con el objeto de elevar la calidad de los contenidos y específicamente los periodísticos. Sí, porque estamos haciendo un análisis más a fondo de que los medios de comunicación social juegan una parte importante o medular, podríamos decirlo así, para la difusión de la cultura política, diputado. ¿En dónde estamos ubicados en México para poder involucrar a los medios en este trabajo? Yo creo que estamos muy atrás en la legislación, en las reformas, y ello para mí tiene una explicación. La explicación es que en nuestro país, como muchos sabemos, los medios de comunicación, sobre todo los electrónicos, ¿no?, privados, pues constituyen un duopolio en la televisión. Las dos grandes empresas controlan casi el 90% del espectro radioeléctrico y algunas empresas de radio, 7 u 8, son las que tienen también el control del territorio nacional en materia de espectro radioeléctrico. Eso hace que esas empresas, esas grandes empresas, condicionen, influyan, impidan que el derecho en esta materia que tiene que ver con el derecho a la información, con la libertad de expresión, con los derechos laborales de los trabajadores de los medios, pues se limite. Hay desde luego, como decía Omar, pues muchas iniciativas en el mundo académico, y eso nos hubiese obligado pues a regular muchas cosas que no están previstas en las leyes secundarias o a veces en la Constitución. Uno de esos temas es el secreto de las fuentes de los periodistas, o por ejemplo la ley secundaria que aún falta en materia de derecho de réplica, o la ley que regule la publicidad del Estado, o que la ley que regule o que favorezca la cláusula de conciencia de los comunicadores para que no sean pues despedidos de un medio por tener una posición ideológica o una postura distinta sobre un tema respecto a los directivos de ese medio. Aún persisten, por ejemplo, y con esto termino, en los códigos penales de la República, en algunos estados, pues muchos delitos
que criminalizan la libertad de expresión y el derecho a la información. Los más famosos, la injuria, la calumnia, la difamación. La diatriba. La diatriba. Es decir, hay un gran atraso en esta materia y desde luego no favorece el actual esquema de los grandes medios de comunicación que influyen indebidamente en las instituciones del Estado, en esta Cámara, en las de senadores, en otras autoridades como las autoridades electorales, ¿no? Recientemente vimos cómo los grandes medios de comunicación privados se oponían a que el IFE elaborara unos lineamientos que regularan el derecho de réplica. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, con la influencia desmedida que en México tiene el poder fáctico mediático sobre las instituciones formales del Estado. Sí, pero es un binomio entonces de lo que estamos hablando, es los medios de comunicación social más el trabajo de las instituciones y obviamente desde luego eso no implica que la Cámara de Diputados o la de Senadores no tengamos una responsabilidad por no hacerlo, o las legislaturas estatales. Sobre todo, diputados, la ley de imprenta, que consideramos que debe ser una de esas herramientas para completar el marco legal. Sí, mira, definitivamente México, y desde hace muchos años, los medios fácticos en este país son principalmente los que mueven a la gente, a la ciudadanía. Y desafortunadamente influyen un 80-90% en la conciencia de los mexicanos. En este país, los periodistas que son imparciales por sus ideas o son perseguidos o son despedidos por la empresa que los contrata. Hablamos de algunos periodistas que tienen una responsabilidad con la población, pero desafortunadamente la mayoría de los periodistas desafortunadamente están coaccionados y tienen que seguir una línea que la empresa misma les dice. Nosotros conocemos, por ejemplo, a Ricardo Rocha, Carmen Aristegui, que han sido unos periodistas lo más imparcial y que de una u otra forma le dicen a la gente lo que realmente pasa y no tienen línea. Claro. Y desafortunadamente en este país nosotros necesitamos proteger también a los periodistas porque muchos han sido secuestrados, amenazados, a su familia. Ahí tenemos el caso del periodista de Veracruz. Claro. Y que nosotros como diputados tenemos que presentar y reformar el artículo 7º constitucional para el efecto de que defendamos la labor periodística. Se ve que son varias aristas, pero Omar, ¿es cuestión de legislación o es la propia dinámica o la propia empresa mediática la que debe de iniciar? Son varios hilos los que están engarzados. Desde luego aquí ya lo planteó Jaime, un punto central es que se pueden tomar aportaciones de la academia, iniciativas de los medios, pero la Cámara, los legisladores no pueden permanecer omisos ante demandas reales, inminentes, necesarias, ¿sí? Por ejemplo, comentábamos hace un momento que aquí en la Cámara o en el Congreso hay iniciativas detenidas, pero que son de suma relevancia para el quehacer mediático, como cuáles, por ejemplo, la iniciativa de publicidad, de asignación de publicidad oficial. Ya hay varias iniciativas, y 2, 3 de ellas interesantemente planteadas, que acoge inquietudes de académicos y medios de comunicación, y que están paradas. Está otra iniciativa que tiene que ver con la defensa del gremio periodístico, que es la federalización de actos contra periodistas. Claro. No sabemos cuál es el motivo. En tanto que están ocurriendo cantidad de agresiones, asesinatos, secuestros contra informadores. Y en fin, ese es un punto, y así como ese, hay otros. Medular, Termino la idea. Aquí el punto es que hay varios hilos engarzados, ¿sí? Y tenemos que estar en vinculación. Periodistas, directivos de los medios, académicos, investigadores y legisladores, para que eso prospere.
Sí, sin duda, y esa es la pregunta puntual. ¿Y en los medios qué se está haciendo? O sea, hay el boom de tener mayores controles, sacar sus propios códigos de conducta, sacar... Porque creo que es de doble vía, ¿no? Las instituciones te ponen la base legal en la cual es el eje que se van a conducir, pero los propios medios, Raúl. Sí, muy pocos, ¿no? Y comentábamos con Omar hace un momento, por ejemplo, el caso de que el único medio electrónico que tiene un defensor de la audiencia es MBS, y esto fue a raíz de aquel escándalo suscitado contra Carmen Aristegui cuando hizo un comentario que en la presidencia de la República no gustó y que fue reprendida por los directivos de MBS. Vino una presión social muy importante, Carmen Aristegui pudo recuperar su fuente de trabajo y a partir de ahí pues se decidió tener no solamente el código de ética, ¿no? Reformularlo, hacerlo público, sino también que hubiera un defensor de la audiencia, pero es el único medio electrónico en México que tiene un defensor de la audiencia. De corte privado. De corte privado, sí. De corte privado. Yo me pregunto, ¿y los defensores de la audiencia Televisa, en Televisión Azteca, en las grandes empresas de radio de este país, dónde están, no? Sí, con eso yo comencé mi intervención. ¿Cuántos conocemos, no? Hay claro. cierta omisión y desdén a estos temas por parte de directivos de los medios, no así de algunos periodistas, eso hay que decirlo, porque esto tiene que ver con la disposición mediática de corte directivo. Ahora, les doy un dato, en México hay más de 3,000 medios de comunicación. ¿Cuántos conocemos de los códigos? Contabilizando televisoras, emisoras de radio y publicaciones impresas. ¿Saben cuántos códigos tenemos registrados? ¿Que sean públicos? Que sean públicos, no más de 34. Es decir, el 0.001%. Si decimos que un código deontológico habla de la disposición mediática por elevar la calidad y responsabilidad de los medios, este dato quiere decir que nos falta mucho trabajo por recorrer. Ahora, lo cierto también es que es un compromiso de ambas partes o de distintas partes, no solamente por parte de los directivos de los medios, sino también por parte de la presión o propuesta de los informadores y también con la discusión en el ámbito académico y la propuesta desde el ámbito legislativo. Sin duda. Fíjese que yo creo que aquí, o sea, y no es justificación de partidos como el PRD o el PT, ustedes saben o que... el resto de los partidos. Sí, vamos a ver cuál es nuestra responsabilidad concreta, ¿no? Por nuestra fuerza parlamentaria. Así es. La verdad, las responsabilidades en las cámaras en este momento, pues es decisión de los dos grandes partidos, de las dos grandes fuerzas políticas. ¿Cuál sería la responsabilidad de un partido como el PT o como el PRD? Yo creo que nuestra responsabilidad principal es, por un lado, la elaboración de iniciativas y por otro lado, la generación de condiciones en las comisiones, pues del debate sobre estos temas. Por ejemplo, el PT que ha propuesto en este periodo, en esta legislatura, en esta 61ª legislatura, hemos propuesto una ley reglamentaria del derecho de réplica, que ahí está, congelada en la Comisión de Gobernación. Hemos propuesto también una ley reglamentaria en materia del artículo 134, la publicidad del Estado, ¿no? que hablaba hace un momento Omar. Hemos propuesto otra iniciativa para prohibir la criminalización de la libertad de expresión y el derecho a la información mediante modificaciones al artículo 6º y 7º de la Constitución. El diputado Muñoz Ledo, tal vez esta sea la aportación más importante, presentó una iniciativa de reforma constitucional, ahorita voy a explicar por qué tiene mucha importancia, para evitar que los medios privados concentraran más allá del 20% del espectro radioeléctrico. Modificación del artículo 6 y 7 de la sexto de la Constitución, pero también 7º. Esta modificación sería fundamental y hay que hacerla a nivel constitucional porque las reformas a la Constitución pueden ser retroactivas, ¿no? Entonces esto tendría un impacto. Bueno, pero esas iniciativas que el grupo parlamentario del PT en la 61ª legislatura ahí están pendientes. No hemos logrado, por ejemplo, y esto lo heredamos de la legislatura anterior, la federalización de los delitos contra periodistas. Este asunto lo hemos tenido varias veces en la Comisión de Puntos Constitucionales.